Buenas noches a todas las seguidoras, seguidores de la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna, en este espacio entre sorbos y versículos. Quiero que me cuentes cómo te ha ido tu semana, cómo te ha ido tu día. Bueno, te voy comentando que hay algunos que me han ido hablando por el interno y me han preguntado sobre sobre la tetera, sobre la taza, qué vamos a hacer con ella, qué significa, cuál es la paradoja de esta serie a la cual estamos desarrollando, el valle de sufrimiento, el valle de lágrimas, este valle de Baca de que se ha dividido en dos partes para que podamos comprender, porque hay mucho en realidad que entregar, hay mucho que aprender, pero quiero que tú y yo podamos disfrutar este espacio tomando nuestro café sorbo por sorbo y no olvidando que hay un añadido que hemos puesto a nuestro café. Pero primeramente vamos a orar, precioso Padre, bendito Rey. Te pedimos, Padre bendito, que en esta noche nos bendigas. Nuestros corazones están dispuestos, aperturados. Nuestra mente está receptiva para que podamos escuchar tu preciosa palabra. Nuestros oídos espirituales están atentos a tu voz para que podamos recibir en esta noche especial, tu preciosa palabra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Decía que esta taza preciosa, con su jarroncito, su cafetera, que está riquísima, mi café, sé que está riquísima. Les comento que el día de hoy me he preparado yo mi café. Espero que me haya salido como lo hace mi amado esposo. No te olvides que mi café tiene un poco de canela y una gotita de limón. Ahora vamos a probar. Mmm, qué riquísimo, pero creo que me he pasado un poco de canela. Creo que me he echado demasiado canela. Pero quiero decirte en esta noche, el café, un poco de canela, un poquito de canela, una gotita de limón, los tres elementos juntos, quiero que me escuches, van a activar los antioxidantes del café. Y esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros para que nuestra salud esté bien. Así es que yo te voy a pedir que hagas y pruebes, si todavía no lo has hecho, ahí en tu mano, allí en tu cocina debe haber canela, allí ahí en tu cocina hay un limoncito, sirve tu café allí preparadito ya para que podamos tomar en esta noche estudiando la palabra sorbo por sorbo. Así me haya pasado un poco, está riquísimo. Ese toque de limón le hace especial. Habíamos estado hablando del Valle de Baca. En segunda de Crónicas 29 nos dice, ellos dijeron, ¿quiénes ellos? Estaban allí reunidos todos, Josafat y todos los demás estaban juntos, Josafat como rey, estaban reunidos y ellos dijeron, cuando enfrentamos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podemos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Cuando yo estaba estudiando este valle de Baca, el Espíritu Santo inmediatamente me hizo ver, y te comento que durante estos casi medio año he estado batallando con mi salud. A los que están cercanos a mi familia y algunos que están cercanos a mí, les había estado explicando que me estaba sucediendo algo muy extraño que nunca antes había vivido. La parte de mi mandíbula se me estaba adormeciendo y no podía masticar ningún alimento, pero aún más por momentos, por días, empezaba a sentir como si la mandíbula se hubiera torcido y que estaba chueco, no sé, era muy extraño. Y eso le llevaba a que mis encías se empezaban a hinchar un poco y llegó incluso, tanto era la inflamación que había y que tuve que ir al médico, al odontólogo, una odontóloga conocida para que pueda darme la revisión que corresponde y había un poco de materia que salía de esas inflamaciones que había. Pero algo
que en mi corazón entendía espiritualmente y le decía, yo sé que esto es un asunto espiritual. Y pedía en oración y el Espíritu Santo empezó a llevarme porque me mostró a través de sueños. ¿Cuántos saben, cuántos de nosotros sabemos que cuando el Señor habla, también habla a través de sueños, visiones, a través de su palabra, a través de sus pastores, de sus maestros? Pero a mí en esta temporada, y casi siempre lo hace, el Espíritu Santo empezó a hablarme a través de sueños. Me empezó a mostrar de que había un demonio, que allí un principado estaba fastidiando mi vida, pero a los días también había otro y a los otros días habían otros. Era una unidad que había, que los enemigos estaban generando una fortaleza espiritual en mi vida, estaban empezando a atacar mi vida y yo le decía, Señor, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo? Y de pronto empecé a entrar a un desgano, a batallar y les comento que para mí estos medio año que hemos pasado, ustedes me han visto enseñando, ustedes han visto y los que están muy cerca a mí, que yo he estado orando y siempre he estado allí cumpliendo todo lo que tenía que hacer, pero no se imaginan que todo este tiempo lo he hecho con un esfuerzo, con realmente una voluntad que sobrepasa mi humanidad, porque estoy muy segura que el Espíritu Santo ha estado brindándome esa fuerza espiritual, poniéndome esa plataforma de fortaleza espiritual para que yo pueda continuar estando en la posición que Él quería que yo esté. Me hace recordar mucho que cuando tú estás en el valle de Baca, habíamos dicho que habían potestades, principados, que estaban uniéndose para que puedan atacar a Josafat y a todo el pueblo de Judá. Estos tres representan espiritualmente que son nuestros enemigos espirituales. Y quiero que tú te empieces a enfocar que cuando hablamos de enemigos no estamos hablando de un ser humano, sino que estamos hablando de enemigos espirituales que están allí, que tú no los miras, pero están allí al acecho queriendo atacar nuestras vidas. Y llega un momento donde ellos se juntan, ¿para qué? Para impedir tu crecimiento espiritual y querer arrebatarte las promesas que el Señor tiene lista y preparada para tu vida. Estos espíritus, estos principados que son Amón, Moab y Edom, que está en el monte de Seir, se empiezan a juntar entre ellos para que puedan actuar unidos. Y entre uno de ellos, Amón, empieza a actuar con traición, con crueldad. Se identifica provocándote ira a tu vida. Cuando tú empiezas a levantar en ira, en situaciones en las cuales se va presentando en cualquier situación de tu vida, y si eso va siendo un poco desmedida, entonces es que eso puede ser un ataque espiritual. El Moab empieza a atacarte, intentando seducir al cristiano para que se aleje de la obediencia de Dios, buscando que se logre sacarte de ese lugar para que puedas vivir en una comodidad, pero no sobre la verdad, sino una comodidad en ciertas mentiras que empieza a tejer de una manera traicionera. Edom empieza a generar esas fuerzas espirituales para que tú puedas tener un poco de desgano en tu vida espiritual. Estos tres enemigos buscan quitarte la paz, buscan quitarte el gozo y tus bendiciones. Actúan atacando tu cuerpo físico, atacando a la familia. Estos espíritus empiezan a generar mentiras contra tu vida para que tú puedas caer en esas mentiras, para que olvides las verdades de nuestro Padre Celestial. De una de otra manera,
durante todo este tiempo, producto del dolor que había en mi boca, empezó a venir desgano en mí. Y había muchas veces que hacía un esfuerzo y me doy cuenta a la luz de la palabra que el esfuerzo que hacía para poder permanecer en la posición en la que me encontraba, en la condición en la que me encontraba espiritualmente, para no caer en la desobediencia de no estar permaneciendo en la palabra de Dios. Me voy dando cuenta que el enemigo que ha estado atacando mi vida en este tiempo ha ido haciendo que mi boca no se abra para poder hablar la verdad. Las mentiras que ha ido tejiendo durante todo este tiempo. Pero como nos dice Proverbios 25:25, las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Sí. Allí en esa batalla espiritual a la cual he estado resistiendo durante todo este tiempo, hubo una noticia maravillosa, esa agua refrescante que es su palabra, donde empieza a mover a las personas que están cerca a ti, así como ellos. Lo primero que hicieron es someterse a un ayuno. De la misma manera, una de mis princesas, mi hija Merisabel, me dijo: mamá, vamos a hacer ayuno. Hice el ayuno, vamos a orar, empezamos a orar, a ponernos en la autoridad a la cual el Señor nos ha dado. Y una palabra fresca que viene a nuestras vidas, una buena noticia que pueda llegar a nuestras vidas, empieza a traer ese frescor en cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 20:15 dice lo siguiente. Dijo: escuchen, habitantes de Jerusalén y de Judá. Escuche, rey de Josafat. Esto dice el Señor: no tengas miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. En este proceso, en este transitar, en este valle donde he estado, hubo un momento de mi vida donde el Espíritu Santo me movió, porque me doy cuenta que era el Espíritu Santo en que me llevó a hacer cánticos de alabanza y adoración en espíritu y en verdad. Me empezó a llevar a cantar en lenguas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestras mejores armas espirituales es cuando estemos conectados de espíritu en el Señor? Entonces empecé a levantar alabanzas y adoración en el Señor, porque vino dentro de mí ese frescor, esos manantiales que empezó a refrescar mi vida ante una noticia que el Señor me dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, porque esa no es tu batalla, esa es mi batalla. Esta fuente inagotable espiritual me va trayendo y te va trayendo a ti también vitalidad espiritual. Empieza a renovar nuestra fuerza espiritual en esa gracia maravillosa que Dios empieza a refrescar a cada uno de sus hijos. Esta es la paradoja maravillosa, que parece ese tiempo árido donde los enemigos te están sitiando, donde tú encuentras que tu salud se está quebrantando, que hay un desánimo, y que allí había dentro de mí, había una forma de que se quería levantar, así como un volcán que había de mí, que quería justicia. Y el Señor me confrontó. Tu justicia es como trapo de inmundicia. Esta batalla no es tuya, esta batalla es mía, dice el Señor. Esa es la paradoja cuando tú empiezas a comprender allí en el Valle de Baca que tu humanidad, que tu fuerza, que tu capacidad tiene límites, pero del Señor es infinito, porque Él es el alfa y omega, el principio y el fin.
En Juan 4:14 nos dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando el Señor, utilizando a una persona, empezó a traer ese frescor, porque yo veía y le decía, Padre, tú me tienes que hablar el día de hoy, estoy atenta a escucharte. Empezó a utilizar a un hijo de Dios cuando estuve allá en Lima, y él venía cargado de una unción especial exclusivamente para mí. Cuando todo el servicio había terminado, estábamos en un restaurante, todos juntos, almorzando. Pero ese frescor, ese manantial, esa gracia maravillosa estaba lista y preparada para mí, para que en esta temporada de mi vida yo pueda resistir el permanecer firmes en este valle de Baca. Quiero que tú saboreas la palabra, sorbo por sorbo, y tomes tu café. Está rico, pese que me he pasado un poco de canela. Está riquísimo. En el Salmo 36, 7, 9 dice lo siguiente. Qué precioso es tu amor inagotable. Sí, qué precioso es su amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundante de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Sí, Él me permitió beber de su fuente, de su delicia, en medio del valle de Baca, en medio de esa lucha de mi salud, en medio de esa lucha que estaba enervando y estaba queriendo llegar a una ira que se desborde en mi vida, en medio de ese desgano que estaba viviendo, en medio de esas batallas, vino ese frescor especial para poder beber de su río, de sus delicias, esa fuente de vida que me trae luz a través de su palabra. Cuando tú comprendes que Dios es maravilloso, Él es bueno, bondadoso, nos vamos dando cuenta a la luz de su palabra. En 2 de Crónicas 20, del 22 al 24, dice lo siguiente. Cuando comenzaron a cantar y dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab, del monte de Seir, comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir. Mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Padre, Jehová de los ejércitos celestiales! Él quiere que tú y yo, en medio del valle de Baca, no pelees con tu fuerza, sino que levantes alabanzas y adoración y permanezcas firme de acuerdo a las instrucciones que Él te da. Dios había hablado a través de un profeta y había dado instrucciones. Les había dicho que se coloquen en el puesto que les correspondía a cada uno y que permanezcas allí, callado y en silencio. El que Él iba a pelear la buena batalla. Él te iba a entregar la victoria sin pelear. Cuando el Espíritu Santo me llevaba, que en este proceso
en este valle de Baca, levante cánticos de adoración, que levante alabanzas para mi Dios todopoderoso, que Él pelearía mi batalla. ¿Cómo se puede traslucir este principio de la revelación progresiva en nuestras vidas y nos lleva desde la victoria a una victoria progresiva que nos da poder en poder para llegar a ese lugar de Sión que representa la presencia del Señor, lo que significa que la fortaleza divina sostiene tu vida durante la prueba, que es el viaje espiritual que todos vamos a ir a ese viaje. Saborea la palabra. Sorbo por sorbo. Disfruta cada una de ellas. Toma tu café, que está calientito, rico, que le da un toque con su limón. Que no te olvides que los tres juntos activan los antioxidantes del café. En ese lugar, en ese valle de Baca, cuando tú estás allí, vas a recibir esa revelación progresiva del poder de Dios que se va manifestando en tu vida. Cuando tú estás en ese lugar, en esa situación, en ese valle, es propicio una rendición total de tu vida en adoración. En medio de ella, Dios nos va a dar una victoria milagrosa. Él pelea las batallas y verás que tus enemigos serán destruidos. Y Él convierte ese valle de dolor en un lugar de victoria. Hay un punto importante que quiero empezar en esta noche. Es la provisión de Dios en medio del sufrimiento, una victoria milagrosa. Cuando ellos habían mirado que Dios les había dado instrucciones para que puedan pelear en silencio, porque el que iba a pelear poderosamente era el Dios de los ejércitos celestiales. Cuando tú estás sintiendo que el enemigo te ha sitiado, porque en este tiempo me he dado cuenta que el enemigo había sitiado a mi familia. Empezó con uno queriendo quitar la vida, empezó con otro queriendo que también le iba a quitar la vida. Cada uno ingresaba a emergencia de un momento a otro, ya sea mi hija, mi esposo y mi otra hija programada para una supuesta operación. Pero cuando Dios interviene en tu vida, cuando tú te rindes completamente en adoración, cuando tu confianza es depositada, cuando tú empiezas a darte cuenta que ese frescor, esas delicias de agua viva están fluyendo en tu interior, cuando la esperanza se va avisorando en tu vida, cuando la fuerza sobrenatural empieza a moverse en tu vida, escuchas esa voz susurrante en tu interior y te dice: no tengas miedo. No tengas miedo, que yo voy a pelear esta batalla, porque esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. Empiezas a sentir ese frescor al recibir esa noticia. Cuando pelearon tu batalla y tú creías, bueno, el Señor peleó mi batalla y ahí queda la historia. No, un momentito, ahí no queda la batalla. Mira lo que dice en segunda de Crónicas 20, del 25 al 26. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín
que les llevó 3 días solo para juntarlos. Al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, al cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el valle de bendición hasta el día de hoy. Cuando mi hija Yesenia estaba programada para una operación, una última revisión para todo, el médico le dijo que no tenía nada de qué operarle. Ella se quedó sorprendida al escuchar de eso y le dijo, yo no tengo de qué operarte, ¿de qué te voy a operar si todo está bien? El Señor le había entregado la victoria. El Señor le había entregado la victoria en ese momento. Pero un momentito, el enemigo había sitiado toda mi familia. Le entregaron la noticia de que no hay operación. Y luego recibió una llamada a la cual había batallado en el asunto del trabajo, sin que ella se presente a un concurso, sin que ella buscara nada. Le llamaron y le entregaron el botín y le dijeron, este es el puesto de trabajo, aquí está el botín, te entrego el botín, dijo el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando permanecemos firmes, cuando estamos ahí sentados, cuando estamos allí escuchando la palabra, cuando empezamos a recibir esa noticia que lleve ese frescor en nuestras vidas? Cuando estamos atentos a las instrucciones que Dios establece en cada uno de nosotros. Es impresionante cuando Dios transforma esa condición de nuestra vida espiritual, de una aparente aridez de dificultades, que se convierte en un terreno fértil y pueda echar raíces profundas en nuestra fe y formar nuestro carácter de confianza, un carácter maduro de seguridad que Dios está peleando nuestras batallas. En Efesios 1:13 dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Él es nuestro Padre victorioso, el que nos lleva de victoria en victoria y convierte nuestras vidas en fertilidad. ¿Y cuando convierte nuestras vidas en fertilidad? Cuando estamos conectados con la vid verdadera, que es Cristo Jesús, en medio de la situación. Si tú estás conectado con Cristo Jesús, vas a tener victoria en tu vida. Quiero que tú en esta noche sigas saboreando la palabra. Sorbo por sorbo. Cuando hay una conexión con Cristo, va a haber fertilidad espiritual. No ausencia de dificultades. Porque las dificultades pueden estar allí. Quiero que sepas eso. Que cuando tú estás conectado con el Señor, no hay ausencia de dificultades. Las dificultades van a estar allí. Pero cuando hay una conexión sincera con el Señor, cuando tú estás conectado con la vid verdadera, esas dificultades van a abrirse el camino y vas a tener la provisión milagrosa que el Señor quiere entregarte a tu vida. ¿Cuánto nos gozamos poderosamente? Porque en medio de esas dificultades, las bendiciones espirituales van a empezar a mostrarse en tu vida. Quizás no estés viendo el fruto físicamente, porque primero se muestra esos frutos espiritualmente.
¿Cuánto nos gozamos sobre eso? Saborea la palabra, sorbo por sorbo. Disfruta en este tiempo. Sé que hay dificultades en nuestras vidas, pero no tengas miedo. El Señor va a pelear esa batalla. Solo quiere que estés en tu posición que corresponde. Solo quiere que sigas las instrucciones que Él te ha dado. En 2 de Crónicas 20, del 27 al 30, dice lo siguiente. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén, con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría, porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén con arpas, liras, trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le había dado descanso por todo el territorio. El Señor tiene ese botín para ti. Ese botín te lo entrega. Esa victoria te está entregando el Señor. Ha derrotado a tus enemigos. Levanta cánticos de adoración. Ese frescor que ha llegado a tu vida, que se convierta como esos manantiales tan deliciosos para que los disfrutes, para que estés rebosando de alegría, empieces a cantar, alabar y adorar a tu Rey en el templo. Para que le rindas gloria y honra en todo lo que Él ha hecho en tu vida. La bendición de Dios es la verdadera fuente de prosperidad que enriquece convirtiendo el llanto en gozo. En Proverbios 10:22 dice lo siguiente: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Cuando tú empiezas a comprender que el Señor empieza a entregarte victoria en nuestras vidas y te entrega esa prosperidad, ese botín especial para tu vida espiritualmente, vas a estar rebosando emocionalmente y físicamente, porque nuestro Padre quiere entregarnos ese botín de forma integral en nuestras vidas. Él no solamente quiere quedarse en un nivel material en tu vida, sino quiere escalar y entregarte esa prosperidad, ese frescor en tu vida de una manera especial emocionalmente, pero en un nivel superior. Quiere entregarte ese frescor, esa alegría, ese gozo, esa paz espiritualmente. En el segundo punto, la obediencia precede a la sobreabundancia, triunfando con Jesús. Dije, la obediencia precede a la sobreabundancia, triunfando con Jesús. Pero saborea tu café, sorbo por sorbo. Aquí podemos ver un principio que está en movimiento, al que no debemos perder de vista en todo este relato que estoy haciendo el día de hoy y la semana pasada. Este principio que está en movimiento, que no podemos pasarlo por alto para que tengas esa batalla victoriosa sin pelear y puedas tener esa prosperidad milagrosa en tu vida. Para que puedas recibir ese botín que el Señor tiene preparado para ti. Es la obediencia. Cuando nos acostumbramos, amada mía, amiga, tú que me estás escuchando, amigo, tú que me estás escuchando, justo estoy hablando en este momento de obediencia y no me apagues. Continúa, espera hasta el final, porque la obediencia, amada mía, no tiene que ser una obediencia selectiva en nuestras vidas.
A veces nos acostumbramos a decir, esta sí quiero, esta no quiero obedecer. Cuando tú empiezas a hacer una obediencia selectiva en tu vida, entonces empieza a empañar tu vida. Y si tú estás pretendiendo recibir el botín que el Señor tiene preparado para ti, no va a ser alcanzado en tu vida, porque el Señor, recuerda que le decía al pueblo de Judá, ustedes van a ir a colocarse en los lugares que les corresponde. Empezó a entregar instrucciones a cada uno de ellos, empezando del rey y a todos. Les dio instrucciones y cada uno de ellos se movían en obediencia. La obediencia selectiva te va a traer problemas. Cuando quieres obedecer solo lo que te conviene, entonces se va a generar obstáculo en tu camino para recibir el botín que tiene preparado para ti. El Señor quiere que realmente sea tu Señor, que tú no te muevas con tu voluntad y con tus decisiones, con tus planes separados de Él, sino que Él quiere que tú le obedezcas, que sigas sus instrucciones, que escuches atentamente de lo que Él te está hablando con esos oídos espirituales. Y empieza a darte instrucciones y te dice, obediencia. Es necesario obedecer porque la obediencia precede a la sobreabundancia. Hay una historia en el Nuevo Testamento cuando Jesús empieza a explicar en Mateo 21, cuando cuenta una parábola de los dos hijos. Esta historia de un padre con sus dos hijos les dijo que vayan a una viña. El primero respondió, no quiero. Cuando el padre le dijo, vas a ir a la viña, uno de los hijos dijo, no quiero. Sin embargo, más tarde se arrepiente y decide ir. El segundo, en cambio, respondió, sí, Señor, pero nunca fue. ¿Te hace familiar estas conductas? ¿Te hace familiar? Sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, Señor, voy a hacer tal cual cosa de la que me has indicado, pero nunca lo haces. Hay otros que dicen, no lo voy a hacer, pero luego se arrepienten y lo hacen. Entonces Jesús le pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es clara. El primero dijo, aunque inicialmente dijo no, luego se arrepiente. Y este arrepentimiento lo llevó a obedecer. Su cambio de actitud reveló un corazón dispuesto a ser corregido y a ir por el camino de obediencia. Sí, sé que esto puede sonar un poco duro, pero allí en el Valle de Baca, el Señor te va a llevar. Porque esa es la paradoja a la cual el Señor empieza a moverse. De que tú vas a tener que obedecer. Cuando tú estás mirando que te están sitiando, cuando están haciendo un concierto los enemigos contra ti, cuando tú estás sintiendo que se va quebrantando tu salud, cuando tú estás sintiendo que empieza a escasear el dinero en tu vida, cuando tú estás sintiendo que todo lo que había paz en tu corazón empieza a generar una intranquilidad en tu vida, y esa intranquilidad de tu vida empieza a generar mayores estragos en tu vida. Es el terreno propicio, el lugar adecuado donde el Señor te va a llevar, porque cuando tú te encuentras sitiado por todo alrededor y no tienes a dónde ir, no tienes a dónde escapar, simplemente puedes levantar tu mirada al cielo donde vendrá tu socorro. Este hijo se dio cuenta que dijo, no quiero obedecer. Él solamente quería obedecer lo que él quería, pero se dio cuenta y se arrepintió. Cambió de actitud, y eso es lo que me gusta, cambió de actitud, amada. Amigo, tú que estás escuchando, cambió de actitud.
actitud. Ese cambio de actitud empezó a revelar su corazón y se puede mirar que él estaba dispuesto a ser corregido, que él estaba dispuesto a cambiar. Cuando somos obedientes a las indicaciones, a las instrucciones del Señor, vamos a tener sobreabundancia en nuestras vidas. El botín está listo para que tú lo puedas recibir, pero si tú no estás en el lugar donde corresponde, si tú no estás en la posición donde el Señor te ha dicho que te coloques, al pueblo de Judá les había dicho, van a ir a colocarse en los lugares donde les corresponde estar. Allí van a permanecer en silencio y van a mirar lo que yo voy a hacer. Pregunto yo en esta noche, amada mía, amigo, tú que estás escuchando en esta noche, ¿por qué te mueves de tu lugar, de tu posición donde Dios te ha dicho? ¿Por qué no obedeces? En esta noche quiero que saborees la palabra, sorbo por sorbo, y cambia de actitud. La obediencia precede a la abundancia. No perdamos de vista estas instrucciones que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que tú y yo cambiemos de actitud, activemos inmediatamente. Así como te he enseñado al inicio que el café, que la canela y el limón activa los antioxidantes del café, de la misma manera activa inmediatamente a través de la obediencia, activa esa adoración en espíritu y en verdad. Recibe las instrucciones, obedece y póngala en acción. Amada, activa esos antioxidantes espirituales. Pon en acción las instrucciones que el Señor te ha dado. Allí obedece. Él quiere que a la luz de la palabra, Josafat estaba viviendo ese frescor. No estaba concentrado desde el momento que recibió una palabra poderosa directamente del cielo. Él estaba preocupado en hablar y decir, colóquense todos en el lugar que les corresponde. Todos corrían y hacían lo que estaba dando las instrucciones. Cuando tú activas esos antioxidantes espirituales, van a poner en acción. ¿Y qué cosa tienes que activar? Tu adoración en medio del dolor. Aceptar las instrucciones, obedecerlas todas, sin ser selectivos, y ponerla por obra inmediatamente. A la luz de la palabra empezamos a mirar cómo Josafat está viviendo el mismo principio en acción, porque él estaba accionando, él estaba poniendo en movimiento a todos. No se han quedado paralizados, ¿verdad? ¿O sí? Sino que todos estaban activados, estaban en funcionamiento. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento este mismo principio, estas mismas instrucciones, empezó a mostrarse, ¿qué cosa? Otro botín maravilloso en una forma de la pesca milagrosa. Pedro y los demás discípulos, donde tras una noche sin pescar, dijeron, Señor, pero toda la noche hemos estado allí. Pero una palabra de Jesús llena las redes hasta casi romperse. Una palabra, una instrucción, una obediencia, una honra. Activa, amada. Activa esos antioxidantes. Él quiere obediencia, porque la obediencia precede a la sobreabundancia. Qué riquísimo está mi café.
hay una lección poderosa que nos empieza a mostrar a la luz de la palabra que no antepongas tu esfuerzo humano porque no hay frutos. Pon esa semilla que tanto te cuesta. Pon esa semilla que tanto te cuesta. Obedezca a Dios. Y Él traerá abundancia integral a tu vida. Él traerá esa abundancia espiritual, emocional, material, un paquete completo que es el botín que está listo para ti. Dios empieza a mostrar a la luz de su palabra que cuando el esfuerzo humano llega a su límite, una sola palabra de Él cambia el resultado. Debemos adorar al Señor y obedecer. Activa completamente esos antioxidantes. Mezcla los elementos necesarios. Reconozca que tu humanidad, tu conocimiento, tu capacidad es insuficiente. Señor, toda la noche hemos pescado y nada, dice. Toda la noche hemos ido allí al fondo y no hemos encontrado nada, dice Pedro. Josafat dijo, no sabemos qué hacer. Mira este paralelismo. Mira cómo nos va a mostrar la humanidad de cada uno de ellos y cómo nos puede mostrar nuestra humanidad. Tú quieres arreglar las cosas a tu manera, a tu forma. Quieres conseguir ese botín con tus fuerzas humanas. Pedro había hecho lo propio. Juntos con otros se habían ido a pescar toda la noche y no lograron nada. Josafat dijo, Señor, no sabemos qué hacer. Pero en ese momento, cuando tú comprendes, y aquí viene la paradoja de este valle, cuando tú comprendes, escuchas y obedeces la dirección a la cual el Señor te va a llevar, y empiezas tú a mirar los ejércitos del enemigo que te han sitiado, y el Señor te empieza a decir, quédate quieto, no tengas miedo que yo voy a pelear, o tira la red. Ante la palabra poderosa, ante esa palabra maravillosa, ante esa palabra viva y eficaz, ante esa palabra que es espíritu, que está en movimiento, que empieza a transformar las situaciones de nuestras vidas, Él te entregará la victoria y la bonanza ante esas luchas que tú has estado llevando. Él te entrega en tus manos ese botín maravillosamente para que la disfrutes contigo y con toda tu familia. Quiero que saborees la palabra, sorbo por sorbo. ¿Y sabes por qué quiero que peleas? Diré que saboreas la palabra. Porque quiero entregarte el día de hoy, en esta noche, que nosotros no peleamos por la victoria. Peleamos desde la victoria que Jesús ganó. Entonces, Él nos pone en una plataforma para que desde esa victoria, desde ese nivel, tú puedas mirar tus circunstancias y puedas obedecer a las instrucciones que el Señor te da, en que permanezcas en la posición que Él te ha entregado en lugares celestiales. Esa victoria que Él te ha entregado porque Él la ha ganado. Desde esa condición en la que tú te encuentras, vas a recibir ese botín. Ese botín que Él tiene preparado para ti. Lo que quiero que en esta noche puedas llevarte a tu corazón es que obedezcas.
Porque la obediencia precede a la abundancia. Él quiere entregar y gestionar en nuestras vidas de una manera integral la sobreabundancia que tiene preparado para cada uno de nosotros. En 2 de Corintios 9:8 dice lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Qué maravilloso es el Señor. Qué precioso es el Señor. Saborea la palabra. Saborea sorbo por sorbo. Él nos enseña que la vida abundante es un proceso continuo. Es una permanencia en Él. Es permitir que Él nos señoree. Es una obediencia tras obediencia, amada mía. Es adoración tras adoración. Son instrucciones paso por paso. Paso a paso. Poder tras poder. Hasta llegar a Sión. Hasta llegar a un nivel espiritual que Él quiere. Para que tú empieces a modelar la excelencia de esas virtudes que el Señor Jesús nos ha modelado a cada uno de nosotros. En 2 de Crónicas 20:15 dice lo siguiente. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey de Josafat. Esto dice el Señor: no tengas miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El Señor nos quiere mostrar maravillosamente en 2 de Corintios 2:14. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho cautivos y siempre nos lleva de triunfo en el desfile victorioso de Cristo. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas lo que ha hecho el Señor contigo? Él te ha entregado la victoria. Dice, nos va a llevar desfilando. ¿Tú te imaginas? Pero no ese desfile donde hay pérdidas, sino, dice, en un desfile triunfante, victorioso en Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Después de haber pasado ese valle de Baca, vas a beber, vas a disfrutar, porque va a ser revelado esa victoria en tu vida. Porque Jesús es el victorioso. Él nos ha dado ese legado espiritual para cambiar nuestras vidas y vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Qué maravilloso. Otro punto, la paradoja de la escasez a la abundancia. Pero saborea tu café, sorbo por sorbo. Activa esos antioxidantes espirituales. Ahí hay un paquete completo. Adora al Señor en medio del valle. Acércate, únete más a Él, permanezca en Él. No te apartes de Él. Confía en Él, que Él tiene preparado ese botín para ti. En Lucas 5, del 4 al 5, dice lo siguiente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaremos las redes nuevamente. Pero si tú lo dices, Señor, Señor, que tú vas a ganar esta batalla. Pero si tú dices, Señor, que mis enemigos van a ser destruidos. Pero si tú dices, Señor, que ese diagnóstico médico va a cambiar. Pero si tú dices, Señor, que mi condición actual va a cambiar. Si tú me dices, Señor, si tú me das esas instrucciones, si es tu palabra poderosa, entonces, Señor, voy a ir
Y lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer, Padre. Esta paradoja de la escasez a la abundancia, de esta pesca milagrosa, después de haber tenido un trabajo infructuoso, que se muestra la escasez humana, una sola palabra de Jesús genera una abundancia que hasta rompe las redes, demostrando la obediencia a su palabra, empieza a transformar la carencia en una plenitud completa en nuestras vidas. Como nuestro esfuerzo humano puede llegar solo hasta un límite, pero una palabra poderosa, yendo en obediencia, respondiendo y caminando a la dirección donde el Señor nos muestra, ante esa palabra poderosa habrá ese botín especial para nuestras vidas. Como nos dice en Deuteronomio 28:2, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás bendiciones. Si tú obedeces al Señor, recibirás bendiciones. Esta paradoja nos enseña que cuando confiamos en la dirección de Dios, incluso en situaciones difíciles, en situaciones vacíos, en situaciones de escasez, esta se va a convertir en una sobreabundancia que supera las expectativas humanas. En Lucas 5, del 6 al 7 dice: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenos de peces a punto de hundirse. La obediencia precede a la sobreabundancia. Amada, deja de hacer las cosas a tu manera, que vas a fracasar. Obedezca, activa, mezcla para que se empiece a activar esos antioxidantes espirituales. Esta taza maravillosa, a la cual quería explicar, tú estás viendo qué hermosa, ¿verdad? Esta taza llena de flores, este jarrón maravilloso, por fuera empieza a mirar cómo se florece. Así será tu vida. Así como esta taza llena de flores, es cuando tú empiezas a activar en tu interior esos elementos espirituales que el Señor te ha mostrado a la luz de tu palabra. Así como tú has puesto en acción de mezclar el café, la canela y el limón para que active los antioxidantes del café, de la misma manera dentro de la taza que eres tú, esa taza, cuando empiezas a mostrar esa obediencia, empiezas a levantar adoración en el Señor, cuando tú empiezas a escuchar atentamente con esos oídos espirituales las instrucciones que el Señor te da y empiezas a obedecer y poner en acción, se van a activar esos antioxidantes maravillosamente y externamente, así como la taza maravillosa, externamente vamos a poder mirar los efectos de la gracia y serás como esta taza floreciente por esos manantiales refrescantes de tu vida. Porque el Señor te pone en esa plataforma de victoria que Jesús ganó y te entregó para que disfrutes de la sobreabundancia. Entonces, saborea la palabra. Entonces, amada,
quiero que en esta noche te conectes con Jesús. Empiezas a accionar cada instrucción. Adora. En el momento, en el tiempo de crisis, adora. Al igual que Josafat, canta y alaba antes de ver la victoria. Pero recuerda que tú estás en la posición de victoria que Jesús ganó. Mantente quieto. Confía. Mantenerse quieto es confiar en que Jesús ya ganó la batalla por ti. Agradece. Dale gracias al Señor por la victoria que te dio por medio de Jesucristo. Alaba. Glorifica al Señor. Levanta tus manos de adoración. Abre tu boca. Activa esos antioxidantes espirituales. Que tu vida, así como esta taza, externamente se podrá mirar los efectos de la gracia de Dios. Empezará a florecer tu vida. Saborea la palabra. Vamos a orar, precioso Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tú tienes preparado ese botín para cada uno, Padre. Te alabamos en medio de la crisis, Señor. Te adoramos y permanecemos firme, confiando en ti, creyendo, Padre, que tenemos victoria. Y desde ese lugar, desde esa posición de victoria que ganó nuestro Señor Jesucristo, desde ese lugar, Padre, esperamos confiadamente en que tú estás obrando de una manera especial en nuestras vidas. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos a la próxima semana. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m. Un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.